8 de la mañana con 5 minutos. Ayer fue aprobada finalmente la ley antiterrorista y despachada para el inicio de su vigencia. 102 votos a favor tuvo el informe de la comisión mixta. Sus 27 artículos, incluidos los dos más controvertidos, se despacharon a ley. Bueno, esto ha generado diferencias, divergencias al interior de la coalición de gobierno. De hecho, los votos del Partido Comunista fueron en contra de la iniciativa. De todos modos, se aprueba por amplio margen y con algunos puntos controvertidos, como cuán intrusivas tienen que ser las herramientas para detectar eventual actividad criminal. Queremos conversarlo a esta hora con el exministro del Interior, Jorge Burgos, que está en contacto con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fernando. Gusto en saludarlo. Es solo una de las iniciativas de la agenda de seguridad que avanza, porque también avanza la reforma a la ley de migraciones y ya es una realidad la ley que crea el Ministerio de Seguridad. En términos generales, ¿qué le parece el ritmo que ha tomado el debate parlamentario? Bien, yo creo que después de varias semanas y tal vez un mes en que el gobierno en estas materias se concentró en el caso Monsalve y particularmente complicó al presidente, a la ministra del Interior, creo que tanto el presidente de la República como la ministra del Interior, Karina Tobás, han anotado dos puntos bien importantes en estos últimos días. Va a ser ley, prontamente se va a publicar aquella que crea un Ministerio de Seguridad de competencia exclusiva. Yo creo que más allá de las discusiones es una buena decisión, después de muchos años de discusión y una tramitación legislativa de por lo menos 6, 7 años. Y ayer se aprueba, como decías tú, por una amplia mayoría, una nueva ley que fija y penaliza conductas terroristas, no modifica, deroga la ley anterior. Y también esta sí que tenía antigüedad de tramitación. Yo que todavía me queda cierta memoria, creo que el primer proyecto fue en el gobierno de Piñera 1. Y todos los gobiernos hicieron consideraciones, no avanzaron nada. Muchas veces fueron presentados a finales de los gobiernos. Y ahora este proyecto que estaba en la agenda, esto como llaman fast track, que firmó Tobá con Coloma hace más de un año, cuando era presidente del Senado, Coloma, saca dos proyectos muy importantes. Y este en particular creo que nos pone en una situación, o nos saca de una situación imposible. Chile es un país que tiene, desgraciadamente, acciones terroristas cada cierto tiempo. No podríamos decir que hay un terrorismo de alta intensidad, pero de repente hay hechos terroristas complejísimos. Probablemente en el recuerdo de todo está todavía el asesinato no hace muchos meses de 3 carabineros en la macrozona sur, una acción típicamente terrorista. Y resultaba que desde hace muchos años el Ejecutivo, los fiscales, los jueces se negaban a invocar, aplicar la ley terrorista vigente desde el año 85 con muchas modificaciones. Esa ley, por distintas consideraciones, por la dificultad de probar el ánimo terrorista o el ánimo de causar terror, fue cayendo en desuso. En los hechos terminó tácitamente derogada. Entonces, acciones típicamente terroristas terminaban siendo penalizadas, punidas por leyes distintas, ley de seguridad del Estado, ley de control de armas o el propio Código Penal. Yo creo que ningún país moderno, y nosotros presumimos muchas veces con razón, otras no tanto, que somos un país moderno, no puede dejar de tener una ley que tipifique específicamente los hechos como terroristas. Y creo entonces que el avance es importante, más allá de las discusiones que podemos analizarla, es un buen punto para el país y un buen punto para quienes sacaron esta ley después de tanto tiempo, por cierto también el Congreso, porque fue casi por unanimidad, no sé si por unanimidad, pero la discusión se centró en la comisión mixta, si no me equivoco, con 2 puntos y una inmensa mayoría, y hoy día las consideraciones. Bueno, este proyecto va necesariamente al Tribunal Constitucional, porque tiene leyes de quórum orgánico y probablemente, según anunciaron los diputados comunistas, van a hacer una consideración más formal que de fondo, ojo, porque yo le escuché a una diputada comunista que parece ser la vocera en estas materias, que el problema que ellos sostienen, que estas técnicas de interceptación, esta tecnología muy alta, consideran que está fuera de las ideas matrices. Claro, porque también el gobierno... Perdón, Jorge, solamente para darle contexto.
Sí, por Inicialmente favor. estaba contemplada esta herramienta intrusiva para combatir eventuales actos de terrorismo, pero se amplió el alcance de esta ley, que es algo que defiende, por Mm, ejemplo, el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, para detectar crimen organizado y narcotráfico. Entonces ahí es sí. donde dice el PC, esto se sale y podría haber quizás una persecución a grupos completos, por ejemplo, para Mm. detectar actividad relacionada al narcotráfico en una toma ilegal de terrenos. Sí, el PC dice eso, que tú sintetizas muy bien, y dice otra cosa, respecto ya más de fondo, que es lo intrusivo y lo ilegal que puede terminar siendo el uso de esta herramienta tan amplia. El Claro. gobierno responde dos cosas. A lo primero, Carolina Tobá dice que se tomaron los resguardos, que solo se trata de esto que capta, con esta herramienta tecnológica, capta territorios muy amplios, solo va a ser metadatos. Y yo entiendo por metadatos que no se va a meter en las conversaciones, sino que en la ubicación geográfica de la llamada, del Claro. WhatsApp. Y dice que hay garantía. Y eso lo reprocha el Partido Comunista, no sé si lo va a convertir en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero también se reprocha esto último que señalaste tú, que se agregaron otras conductas distintas al terrorismo en una ley dirigida al terrorismo. Es una cuestión más formal porque dicen que aparte de la idea matriz, y me parece que la ministra Tobá también reconoce ese punto como delicado. ¿Ah? Eh, yo no sé, yo creo que hay un punto ahí, el Jorge, tema de las ideas machistas. El Tribunal Constitucional suele ser muy riguroso, otras veces más laxo, ¿eh? Pero hay un punto que yo creo que va a motivar un fallo del Tribunal Constitucional, no sé si Jorge, aprobatorio o de rechazo. Punto. sí, estamos conversando con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Jorge, yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo y lo hemos conversado con Carolina acá, pero muchas veces hay un fenómeno que está inmerso en todo este tipo de situaciones que están ocurriendo, y es la introducción de la nueva tecnología digital en las situaciones donde antes no había necesidad de llegar a eso. Y eso, en primer lugar, asusta, porque tú no sabes exactamente en qué momento te pueden de alguna manera generar condiciones de interceptación o violación de tu privacidad, en fin. Lo mismo ha pasado, yo entiendo hoy día por qué se quiere defender, algunos sectores quieren defender más el que no se dé el secreto bancario que lo que se decía antes, porque hoy día tú tienes un montón de mecanismos por los cuales tú podrías eventualmente ver y monitorizar un montón de situaciones y conductas de ese tipo. Llevado al tema del terrorismo, el tema del IMSI Catcher, por ejemplo, que es una tecnología que innecesariamente tiene que escudriñar situaciones, claro, y personas, provoca en una primera instancia un pánico y en algunos partidos la sospecha de que en realidad lo que se va a terminar haciendo es viendo personas particularmente y no buscando ladrones o cuatreros. A ver, yo soy mucho menos seguidor y experto que usted en estas técnicas. Usted, yo sé que las ha estudiado, siempre las menciona. Yo no tengo mucho conocimiento de las mismas. No soy nativo digital. Pero yo le concedo el punto que estas técnicas tan intrusivas, tan además exitosas aparentemente en la ubicación, a veces de grupos terroristas consumados o aquellas que están preparando. Esto es una cosa que se ocupa en muchas legislaciones de países indudablemente democráticos, producen este escozor. Usted dice pánico, producen este escozor. Y yo creo que aquí está la disyuntiva. Entonces no las ocupamos porque pueden ser peligrosas, intrusivas para quienes no deben ser intrusivados, digamos, o las ocupamos con los resguardos necesarios y con la claridad que si hay un mal uso de estas u otras anteriores no va a haber impunidad. Yo me quedo por la segunda línea. Yo creo que el fenómeno terrorista es tan peligroso desde el punto de vista teórico y práctico que los países que tienen ese riesgo, y nosotros estamos ahí y lo hemos tenido durante momentos de nuestra reciente historia, tenemos que prepararnos para eso, como lo hacen todas las democracias. Mira, esta ley antiterrorista está
hecha muy, muy cerca de la experiencia alemana y española, muy cerca. Y te lo digo con conocimiento porque yo participé 2 veces en la tramitación pre y legislativa. Una en una reunión que nos invitó la ministra Tobá a personas que, más que grandes conocimientos del tema, teníamos experiencia en este tema. Y fuimos varios ex subsecretarios y ministros de Estado hace ya más de un año al Ministerio del Interior. Y después a mí me invitó la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde empezó, fue el segundo trámite. Y ahí yo expuse mi experiencia, la necesidad, ¿no? Cosas muy distintas a las que le he dicho a usted, pero habían también expertos, y habían expertos muy favorables y algunos muy contrarios. A mí el muy favorable que yo escuché fue un abogado joven, muy bueno, el profesor Mañalich, que yo creo que está muy involucrado en la cuestión prelegislativa, y bueno, y la discusión era sobre eso. Siempre hay que tomar un riesgo. Voy a darte un dato que no tiene que ver con el catcher pero tiene que ver con técnicas anteriores mal usadas. Caso Huracán. Claro. Y el caso Huracán es un típico mal uso fraudulento de técnicas, no de esta entidad, pero otras, intercomunicaciones, creación de WhatsApp falso, y no ha quedado en la impunidad. Eso es bien importante. Claro. O sea, el Estado chileno fue capaz de reaccionar frente a un fraude de este tipo. O la operación Yo creo que Topógrafo. No, el topógrafo fue... Claro, por eso te digo, ese es otro caso. La operación, claro, además de la operación Huracán, la operación Topógrafo, en que un juez autoriza la interceptación de comunicaciones para espiar a un periodista, y ese juez estuvo en prisión preventiva, dejó el Poder Judicial y está con arresto domiciliario. Ya no es juez. Claro. Sí, pues entonces, en esa disyuntiva que razonablemente pone Fernando, yo me inscribo más en la alternativa de tenerlas cuidadosamente. Hay riesgo, por cierto que hay riesgo, pero es mayor el riesgo para una sociedad democrática de no tener técnicas modernas a la hora de enfrentar al terrorismo, creo yo. Estamos conversando con Jorge Burgos, exministro del Interior. Vamos a la otra ley que ha salido, que es la creación de un Ministerio de Seguridad, porque ahora viene el debate, por una parte, de la cantidad de ministerios que tenemos, y por otra, de qué pasa con los ministerios eminentemente políticos. ¿Se fusionan? ¿Pasan funciones para Interior? Y ya que va a ser el Ministerio de Seguridad Pública el encargado precisamente de esa materia. ¿Cómo ha visto el debate, Jorge? Yo lo seguí ese debate porque yo en una época con cargo, ahora ciudadanamente, soy bien partidario de la creación de este Ministerio de Seguridad de competencia exclusiva. Voy a hacerte una consideración política. Yo creo que nos daba más la coexistencia de un Ministerio del Interior con características de jefatura política del gabinete crecientes, coexistiendo con un ministro que tenía que ver también la seguridad pública y el orden público. Durante algunos años, hace muchos años, los ministros del Interior, incluso los más espaldudos políticamente, a mí me tocó trabajar con uno de ellos hace 20 y tantos años, con el ministro Insulza. Yo era subsecretario del Interior hace 24 años. En esa época el tema de la seguridad la llevaba el subsecretario del Interior y el ministro podía descansar incluso públicamente. Eso lo está viendo el subsecretario. Eso hoy día es imposible. ¿Por qué? Es imposible. Porque el ministro del Interior, producto del aumento de esta sensación, a veces real, de inseguridad, tuvo que asumir la responsabilidad política. Hoy día un ministro del Interior que dice, miren, eso no lo estoy viendo yo, no lo está viendo, creo que sería objeto de reproche absoluto, absoluto. Eso se acabó. Entonces, ya a mí, cuando yo después fui ministro un tiempo, y ya el tema de la seguridad, aunque no tenía el calado actual, ya era propio del escritorio del ministro. Entonces, terminemos con eso, me parece bien, un solo encargado de eso, o una sola encargada de eso. Y creo que debiera ser positivo. No vamos, el día que se publique en el diario oficial, nadie me va a decir, oiga, pero no bajaron los delitos. Me dice, no, si eso no va a pasar, no va a pasar, nos vamos a demorar mucho tiempo, yo creo. Pero vamos a tener una persona políticamente responsable con atribuciones. Yo creo que tiene altas atribuciones respecto de la policía en materia de seguimiento de política, en materias presupuestarias, muy importante, porque antes había una cierta autonomía que es compleja respecto de lo que debe comprarse, no en la plata, pero sí en las decisiones.
Entonces, tiene cosas muy buenas. Ahora, hay mucha crítica respecto de, vamos a pasar al tema político, pero respecto del tema de cómo se configura el Ministerio de Seguridad en las regiones. Que esto que se creó un CEREMI va a ser un lío con los delegados presidenciales. Mire, puede ser que hayan fronteras complicadas entre orden público, seguridad pública, pero ese tema no es fácil resolverlo en este ministerio. Yo creo que tenemos un tema que hay que resolverlo desde el punto de vista constitucional y legal respecto del rol de los gobiernos regionales en materia de seguridad. No está resuelto. La definición Jorge, del Estado de Chile ha sido, esto sigue siendo un país absolutamente unitario. La Jorge, seguridad no se delega. ¿Ah? Jorge, justamente en ese mismo tema que tú estás mencionando, ¿cómo entraría el tema, por ejemplo, de la inmigración en términos de un nuevo Ministerio de la Seguridad? Porque eso toca todo lo que tú dijiste, la frontera, las regiones, los territorios, qué sé yo, la economía, en fin. Bueno, ahí tú tocas un tema que según lo que yo he leído, el proyecto va a ser ley con que lo que llamábamos antes extranjería, que ahora se llama Departamento Migratorio, la política de migraciones quedó en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Seguridad. Servicio de Migración. Eso queda, El claro. servicio Eso quedó queda en el Ministerio del Interior. En el Interior. Porque yo creo que se quiso decir, mira, tenemos un problema de seguridad, hay que coordinarse con el Ministerio de Seguridad y las otras agencias, pero la migración per se no es necesariamente siempre un tema de seguridad. Tiene otras connotaciones. Te voy a dar un solo ejemplo. La agricultura chilena no podría exportar cereza si no hubiera migración transitoria de bolivianos. Entonces, claro, yo sé que hoy día y con razón, me digo, ¿hasta cuándo entran delincuentes de otros países? ¿Cómo ha aumentado la tasa? Está bien. Pero la mirada no puede ser exclusiva en eso, porque este es un país que necesita migración en alguna área. La necesita. Claro. Entonces, no es siempre un tema solo de seguridad. Entonces, el gobierno optó por dejarlo ahí y se aprobó eso en el Congreso. También se optó por dejar en el Ministerio de Justicia las cárceles. Las cárceles hoy día nadie discute que son uno de los riesgos que tiene el tema de la seguridad, porque desde allí no solo se cometen delitos internos, sino que también desde allí hay un flujo de órdenes y de decisiones delictuales. A propósito de eso, sin Jorge, embargo, queda en seguridad. Queda en justicia. El tema carcelario sin duda se ha tomado la agenda y probablemente va a ser así los próximos años. Han aumentado los casos de reos asesinados, un crimen bien escabroso ahí en una celda en la cárcel del Manzano de Concepción, pero parece que esto no es un hecho aislado, como dice el subsecretario del Interior, Luis Cordero, porque nuevamente hubo un asesinato en el mismo módulo y en otros penales también. Entonces, ¿cómo ve en términos generales el tema carcelario? Porque sabemos que el hacinamiento produce muchas veces las condiciones para que no pueda haber, para el contacto criminológico, para que no pueda haber una reinserción efectiva, sobre todo si no hay plata que financien ese tipo de programa, y pareciera que la solución es crear más plazas. Y nadie pareciera poner el foco en, por ejemplo, el alto porcentaje que tenemos de prisiones preventivas, en fin. ¿Cómo has visto ese debate? A ver, yo creo que hay un problema en nuestro país bastante grave respecto a lo que está pasando en las cárceles. No solo respecto de la grave comisión de delito, que es bastante histórica, para serle franco. No sé en cuánto ha subido, pero la tasa de homicidio al interior de los recintos penitenciarios no es baja. No ha sido nunca baja. Les escuché a ustedes que habían 42 este año. No sé compararlo con los años anteriores. Es mucho, pero yo tengo la sensación de que eso viene ocurriendo hace muchos años, por las razones que usted dice, hacinamiento, contactos criminosos, todas esas cosas. Personas además que tienen una tendencia a la violencia muy brutal, muchos están ahí detenidos por hechos muy violentos. Pero tenemos un problema más de fondo. ¿Qué hacemos? Mire, yo no tengo la cifra exacta, pero en Chile en los últimos 15 años se han hecho muy pocas cárceles y ha aumentado el número de personas en prisión preventiva y en condena. Desgraciadamente en prisión preventiva ya entiendo que superan a los condenas, cuestión que habíamos revertido cuando empezó la reforma procesal penal. Pero todo indica que vamos a tener un aumento de gente en las cárceles durante un tiempo largo. Yo no sé qué gobierno va a estar disponible hoy día a mandar un proyecto de ley que laxe la prisión preventiva. Me temo que no. Me temo que no. O que indulte, como ha pasado en gobiernos anteriores, ¿cierto? Pero claro, pero Carola, recuérdate el origen del indulto más grande que yo tengo recuerdo de ese dictado en Chile, que fue Piñera 1.
El origen de eso es un hecho brutal, que es la quema de la cárcel, el incendio de la cárcel de San Miguel, en que murió mucha gente, más de 81 personas. ¿ah? 81 personas. Ahí vino un indulto. Yo era diputado. Ese indulto fue aprobado en la Cámara y el Senado, con los votos de quien éramos oposición, fundamentalmente. La derecha gobernante votó en contra. Ese fue un indulto que impactó la salida de 7.000 personas, la inmensa mayoría mujeres microtraficantes, la inmensa mayoría. Yo nunca he visto un estudio, Carola, Fernando, ¿qué pasó con esos indultados? ¿Cuál fue la tasa de reiteración, de reincidencia? Sería importante para poder determinar si en el futuro, frente a situaciones extremas de hacinamiento, ojalá nunca más de un hecho como el que recordé, pudiéramos pensar en indultos en personas de menor peligrosidad. Para eso el dato de cuál es la reincidencia sería muy importante. No lo conozco. En Chile tenemos cierta tendencia a hacer cosas y después no hacer seguimiento respecto a los efectos. Ojalá se pudiera hacer, porque es bien importante. La tasa de hacinamiento hoy día creo que es 142%. Es alta, mucho menos alta en comparación al barrio, pero es alta y en creciendo. Y se han hecho pocas cárceles. Ahora se inaugura la de Talca, pero pocas. Yo creo que en los últimos años muy pocas, no creo que hayan sido más de 4 o 5. Es difícil hacer cárcel. No voy a decir lo que he dicho muchas veces, que me retan después los hinchos de la Universidad de Chile, pero es muy difícil conseguir un lugar para hacer cárcel. Es tan difícil como conseguir un lugar para constituir un basurero. Claro. Jorge, nos queda súper poquito rato. Quisiera preguntarte por este interés que tiene la Comisión Investigadora del caso Monsalve para saber qué ocurrió con los gastos reservados que estaban en poder de Manuel Monsalve cuando era subsecretario del Interior, porque efectivamente tienen acceso a una cantidad de dinero en efectivo y que pueden usar de manera discrecional. 800 millones de pesos se habría gastado en unos 30 meses Manuel Monsalve. ¿Te parece que esa es una medida que hay que mantener o hay que poner mayores controles sobre esas platas en el caso secretario del Interior? Gran tema. Yo en general soy bastante descreído de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados que coinciden con investigaciones penales. La experiencia no es muy buena, terminan en reyertas políticas y se consigue poco, salvo honrosas excepciones de comisiones investigadoras. Quería decir eso, mi experiencia cuando fui diputado, y creo que no ha cambiado mucho. Más bien ha empeorado. La otra vez me tocó ver la escena del inicio de una sesión y era una verdadera reyerta de epítetos, de adjetivaciones, mal manejada por el presidente de la comisión, en fin, tal. Entonces, a tu pregunta de fondo, mira, los gastos reservados son, como tú dices, como regla general, discrecionales. En el caso, pocas instituciones en Chile tienen gastos reservados. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, fundamentalmente las comandancias en jefe, policías, carabineros, relaciones exteriores y Presidencia de la República, que tienen los gastos más altos. En el caso de todos han ido bajando. En el caso del Ministerio del Interior están vinculados necesariamente a la seguridad pública y al orden público. No pueden ser destinados a otra cosa. En la última ley que se editó. No pueden ser y tienen que rendirse con la reserva ante la Contraloría en función de lo que se hizo en seguridad y orden público. Estas cifras que se han dado, claro, uno no puede presumir mal uso hasta que se pruebe lo contrario, digamos, son para seguridad y orden público. Permanencia de los mismos, son complicados los gastos reservados porque son muy discrecionales. Al final, ¿quién califica si lo está usando para orden público o seguridad el que lo usa? Ahora, ¿puede una sociedad enfrentar problemas de seguridad y orden público? Me refiero al Ministerio del Interior, no a los otros ministerios. No conozco mucho eso. Sin gastos reservados es difícil en algunas circunstancias, probablemente. ¿Cómo puede progresarse en que se dé cuenta detallada, concreta, específica? Es bien difícil, porque si tú, voy a ponerme en cualquier caso, si en definitiva lograste una información para evitar algo muy grave producto, ¿no es cierto?, de un pago, ¿cómo puedes tú decir, sí, con tal fecha se le entregó a fulanito, a sutanita tal cantidad porque nos permitió adelantarnos un cierto hecho que era grave? Lo veo bien difícil. O sea, se tomó la decisión de mantenerlos menores probablemente en cantidad, algún avance en cómo se dan cuenta, no sé cuánto más se puede avanzar, o derechamente si lo quieres convertir en que se rindan como otros gatos, no, mejor suprimen.
entiendo. Muy bien. Interesante. Muchas gracias le damos a Jorge Burgos por este contacto con CNN Prime. Muchas gracias al exministro del Interior. Muchas gracias, Jorge. A ustedes dos que tengan